Buen día, mi nombre es Janet Berenice González Macías y en este video voy a hablar acerca del objeto de la evaluación para la materia de evaluaciones de instituciones educativas. La lectura nos decía que hoy en día la evaluación es muy investigada, ya que pues siempre el objetivo de la educación va a ser que todos sus alumnos reciban un aprendizaje significativo, y para esto pues se está viendo si la evaluación es un recurso necesario o innecesario. La lectura nos decía que muchos maestros van a cursos con la intención de perfeccionarse profesionalmente, ya sea para que sus clases sean más creativas, para que el aprendizaje sea el esperado o para que sus clases sean diferentes a los de los demás, pero siempre caen en el mismo patrón. Tradicional, y esto los hace llegar a una frustración y decepción. También la lectura nos hablaba acerca de las funciones de la evaluación, que son favorecer el aprendizaje y contribuir a la mejora de enseñanza. Que bien, pues sabemos que con una evaluación podemos ver los puntos en los que estamos fallando y tratar de mejorar. La evaluación como instrumento de la educación, pues su papel es orientar e impulsar el trabajo de los estudiantes, porque pues cuando un estudiante tiene una calificación baja, el estudiante se va a esforzar para subirla y pues de esta manera lo está motivando. Dentro de las características de la evaluación nos decía que pues debe ser una ayuda real, generadora de expectativas positivas, nos tiene que motivar. También nos decía de la extensión de todos los aspectos conceptuales para el aprendizaje, rompiendo lo habitual. Y también pues un punto muy importante es que la evaluación debe ser a lo largo de todo un curso, no solo al terminarlo, ya que si es a lo largo del curso pues nos ayuda a ver si estamos mal y tratar de mejorar para que al final no estemos tan mal. Y la necesidad de que los estudiantes participen en la regularización de su propio proceso de aprendizaje. Dentro de la lectura nos decía que se considera muy conveniente la realización de alguna pequeña prueba en la mayoría de las clases, ya que pues esto nos ayuda a impulsar el trabajo diario, dar información al profesor y también al estudiante de lo que están fallando y en lo que ya está siendo más entendible, y recibir un número elevado de los resultados. También pues nos decía que pues una orientación del aprendizaje pues se viene desarrollando desde hace tiempo y permite que la actividad realizada en clase por los alumnos constituya una ocasión para el seguimiento de su trabajo. También nos hablaba acerca de la importancia de la calificación. Bueno, ya sabemos que la calificación es un número, es una evaluación que se puede ver, que se puede medir con un número, ya sea del 1 al 10, del 1 al 100. Y bueno, nos decía que la calificación debe ser una estimación de los logros de cada estudiante, una indicación de su grado de consecución de los logros perseguidos. Esto nos da a entender que pues si los logros perseguidos es una calificación de un 10 y el estudiante tiene un 8, pues el estudiante se va a esforzar para llegar a ese 10 que tanto quiere. También pues nos dice que debe constituir una estimación cualitativa y utilice categorías altas y amplias. En la lectura nos mencionaba que una calificación como con puntos decimales no es tan válida porque pues no es una calificación muy exacta, sino que pues ahí queda dudando ese punto y algo. Y también otra característica y otra importancia de la calificación es que la calificación ha de ser presentada como una indicación y debe ir acompañada con una propuesta de mejora, ya que pues como todos sabemos, no todos los alumnos salen bien en algún examen o en alguna evaluación. Para esto pues es la propuesta de mejora. Y pues eso sería todo. Gracias. Siendo más entendible y recibir un número elevado de los resultados.
También pues nos decía que pues una orientación del aprendizaje pues se viene desarrollando desde ese tiempo y permite que la actividad realizada en clase por los alumnos constituya una ocasión para el seguimiento de su trabajo. También nos hablaba acerca de la importancia de la calificación. Bueno, ya sabemos que la calificación es un número, es una evaluación que se puede ver, que se puede medir con un número, ya sea del 1 al 10, del 1 al 100. Y bueno, nos decía que la calificación debe ser una estimación de los logros de cada estudiante, una indicación de su grado de consecución de los logros perseguidos. Esto nos da a entender que pues si los logros perseguidos es una calificación de un 10 y el estudiante tiene un 8, pues el estudiante se va a esforzar para llegar a ese 10 que tanto quiere. También pues nos dice que debe constituir una estimación cualitativa y utilice categorías altas y amplias. En la lectura nos mencionaba que una calificación como con puntos decimales no es tan válida porque pues no es una calificación muy exacta, sino que pues ahí queda dudando ese punto y algo. Y también otra característica y otra importancia de la calificación es que la calificación ha de ser presentada como una indicación y debe ir acompañada con una propuesta de mejora, ya que pues como todos sabemos, no todos los alumnos salen bien en algún examen o en alguna evaluación. Para esto pues es la propuesta de mejora. Y pues eso sería todo. Gracias. Mi nombre es Abigail Ortega, soy la licenciatura en Pedagogía de quinto trimestre. La materia es Evaluación de Instituciones, sesión 4. Bueno, esta lectura nos menciona lo importante que es la evaluación. También pues nos menciona 3 procesos distintos que a mi parecer pues son importantes pues en las instituciones. Bueno, el primero pues es la autoevaluación, que esta consiste en evaluarnos a nosotros mismos, pues los propósitos que tenemos en mente, o en este caso pues cuáles son nuestras debilidades o cuáles son nuestras fortalezas. El segundo proceso es la coevaluación. Esta consiste en una actividad grupal, o sea, una evaluación hecha por varios. Y la tercera es la heteroevaluación. Esta pues consiste en que una persona evalúa a otra. Y pues bueno, nos menciona para que evaluamos, ya lo habíamos visto en la clase anterior. Pues nos permite recoger información y en base a eso pues ver las necesidades que tienen en este caso las instituciones, de qué carecen, y en base a eso pues poder mejorar el proceso educativo. También pues la retroalimentación menciona que es muy importante para que nos permita tomar decisiones acerca de lo que es la enseñanza. Buen día, mi nombre es Janet Berenice González Macías y en este video voy a hablar acerca de la orientación de la evaluación para la materia de evaluación de las instituciones educativas. Este video corresponde a la sesión 4. En la lectura nos hablaba de puntos muy importantes acerca de la evaluación. Como sabemos, la evaluación pues es muy importante en el proceso de enseñanza, pues porque así se puede ver si se alcanzaron las metas
y los errores o las cosas en las que estamos fallando en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Nos decía que la orientación debe ser capaz de ofrecer una visión global acerca de los aprendizajes que ya se tienen, así como también de las metas que ya se han alcanzado. También nos comentaba que se establece la conocida memoria al final, que pues es entendida como un documento que contiene todas las conclusiones del conjunto de las evaluaciones que se realizan durante un ciclo escolar, resaltando los procesos y los resultados positivos. Y si pues en caso de que haya algún resultado negativo, pues también es importante tomarlo en cuenta para ver cómo podemos mejorar ese aspecto. Nos hablaba de diferentes temas como la orientación sobre la evaluación en el proyecto curricular del centro, y pues se planteaban varias preguntas. La primera es pues, ¿para qué se evalúa? Se debe tener claro los elementos del juicio sobre la realización del proceso de enseñanza-aprendizaje y poder tomar decisiones de mejora. También pues nos decía quién evalúa, y el centro se evalúa ya sea por los que están dentro o los que están fuera, expertos en la evaluación de un centro. Que se evalúa, pues se evalúan los objetivos generales, los objetivos educativos, los criterios de evaluación, el plan de orientación, el plan de atención, los criterios de didáctica y entre más cosas que son evaluadas. También nos planteaba la pregunta de cómo se evalúa o cómo evaluar, y pues es con la recogida de información, la interpretación de esa información, así como también pues las aportaciones de mejora. Y pues cuando evaluar puede ser al principio, al final o de una manera formativa durante el proceso. También nos hablaba de la orientación de programaciones, que también pues nos decía que se evalúa para regular el proceso de enseñanza-aprendizaje y pues para poder llegar a una mejora. Se evalúa lo que es pues las actividades, el aula, los recursos que se tienen para este proceso de enseñanza-aprendizaje, y se evalúa a través de la recogida de información, al igual que los centros educativos. Y pues por último el quinto punto pues es cómo evaluar, y pues es con una validez, motivación, variedad y potencial. También nos daba una orientación del departamento de orientación, y pues nos decía que cómo se evalúa y pues es la satisfacción de los miembros, la relevancia de las reuniones, la organización de funciones, la fluidez de la comunicación, y esto se puede ver reflejado mediante actas de reuniones, cuestionarios finales, debates y entrevistas. La atención a la diversidad pues es muy importante, ya que pues también se evalúa diseñando indicadores de evaluación, y también se evalúa lo que es la acción tutorial, que es el interés de temáticas, la participación, la satisfacción en las actividades, que se tengan los materiales adecuados, y todo esto se puede reflejar igual por entrevistas, análisis, encuestas y debates. Y por último pues también se tiene que tomar en cuenta la evaluación de la relación con el exterior, y pues se evalúa todo lo que es el entorno que rodea a un estudiante mediante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se evalúa para regular el proceso de enseñanza-aprendizaje y pues para poder llegar a una mejora. Se evalúa lo que es pues las actividades, el aula, los recursos que se tienen para este proceso de enseñanza-aprendizaje, y se evalúa a través de la recogida de información, al igual que los centros educativos. Y pues por último el quinto punto pues es cómo evaluar,
y pues es con una validez, motivación, variedad y potencial. También nos daba una orientación del departamento de orientación y pues nos decía que cómo se evalúa y pues es la satisfacción de los miembros, la relevancia de las reuniones, la organización de funciones, la fluidez de la comunicación, y esto se puede ver reflejado mediante actas de reuniones, cuestionarios finales, debates y entrevistas. La atención a la diversidad pues es muy importante, ya que pues también se evalúa diseñando indicadores de evaluación y también se evalúa lo que es la acción tutorial, que es el interés de temáticas, la participación, la satisfacción en las actividades, que se tengan los materiales adecuados, y todo esto se puede reflejar igual por entrevistas, análisis, encuestas y debates. Y por último, pues también se tiene que tomar en cuenta la evaluación de la relación con el exterior, y pues se evalúa todo lo que es el entorno que rodea a un estudiante mediante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y eso es todo. Gracias. Hola, mi nombre es Isela Márquez García, estudio la licenciatura en Pedagogía en el Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla. El día de hoy vamos a hablar sobre la orientación de la evaluación. Para la clase de evaluación de instituciones correspondiente a la sesión número 4. Bueno, como nosotros bien sabemos, la evaluación es un elemento fundamental para la mejora de la educación. En muchas ocasiones, equivocadamente, pues se evalúa solo el aprendizaje de los alumnos, y para que la educación mejore de manera significativa es necesario no solo pues evaluar a los alumnos, sino los diferentes elementos y componentes del sistema educativo, ya que cada uno de estos elementos tienen influencia y son determinantes para lograr el aprendizaje de los alumnos. Uno de los elementos que debe ser evaluado para lograr los objetivos es la práctica educativa, ya que pues los procesos de enseñanza, las estrategias utilizadas, el proceder del docente influyen en el aprendizaje del alumno. Por esta razón no debe dejarse de lado, ya que con ella los docentes pueden mejorar su desempeño. Los procesos de evaluación pues deben ser capaces de ofrecer una visión global de lo que es el centro, y deben pues de cierta manera analizar y valorar el funcionamiento y organización de todas las estructuras que integran dicha institución. Se está hablando de una evaluación interna, donde pues se evalúen los resultados de los procesos, tanto del aprendizaje de los alumnos como los diferentes aspectos de la dinámica escolar, que nos van a ayudar a planificar y organizar acciones o proyectos para el futuro. Hay ciertas personas u organismos o equipos que orientan el proceso de evaluación, ya que colaboran, hacen aportaciones y asesoran al profesorado en el diseño y procedimiento de lo que va a ser la evaluación. El proyecto curricular del centro toma decisiones de tipo curricular, por lo que una evaluación o orientar una evaluación permite tener elementos de juicio sobre la realización del proceso de enseñanza-aprendizaje y así poder mejorarlo. El proyecto curricular, a su vez, brinda pautas para elaborar las programaciones didácticas que dan forma al currículum. Las programaciones didácticas que dan forma al currículum. Al evaluar pues las programaciones, sabremos que en qué medida se está dando respuesta pues a la programación didáctica, donde pues se van a evaluar los contenidos, las actividades de los docentes, el clima del aula, los medios y recursos que se utilizan y la manera en que se está evaluando a los alumnos. Esto va a permitir también el mejoramiento en calidad educativa y pues por lo tanto el aprendizaje en el alumno.
También, y es de suma importancia, realizar una evaluación interna de los mismos equipos de orientación educativa y de los mismos departamentos de orientación, ya que estos son quienes forman la estructura de los centros, y para saber si se está logrando lo que se está planteando, si las acciones son las correctas, si se está pues de cierta manera brindando una verdadera ayuda o es que no, ya que pues evaluarse a sí mismos va a contribuir a la mejora en la evaluación de los demás. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Berenice Sánchez Santiago y soy alumna del quinto cuatrimestre de la licenciatura de Pedagogía. Hoy en la materia de evaluación les hablaré sobre la orientación de la evaluación, en el cual nos implementa algunos conceptos de esto. La lectura nos dice que la evaluación la considera más que nada como una práctica docente, que es más bien un proceso educativo más relevante en la vida de los centros, a la vez un poco pues más olvidado. Es conocer el alcance que pues tiene el labor docente, y es necesario pues mantener impredecible pues cambiar o mejorar, y constituye pues un ejercicio de ética profesional en el mundo educativo. En muchos casos pues la actividad que se produce en las escuelas no suele someterse a una evaluación sistemática y rigurosa, sino que pues cada año escolar se viene practicando pues lo mismo, se repiten muchas rutinas sin saber por qué ni para qué. El hecho de todo esto es para que pues trasladen toda aquella información al ámbito pues a la orientación, que sea íntegro para más que nada para que sea más dinámico en los centros y que se repita por los mismos esquemas, y en esta pues haya un mejor funcionamiento en el que pues se integren un poco más el sistema educativo. Nos dice que la evaluación pues es más que nada pues una enseñanza, una necesidad para el propio docente, en el cual pues tiene que saber qué aspectos de la programación tienen que ser pues íntegros o cuáles son los mejores para la organización y el buen funcionamiento de la enseñanza-aprendizaje. Gracias. Coincidido todo el inicio. Esta situación suele ser también para lo que es responsable para lo que es el alumnado. Ahora en día no solo es importante evaluar a lo que es el alumno, sino también a todos los elementos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, pues nos decía que no solo se evalúa al alumno, sino también al profesor o al maestro. Nos decía un autor llamado Miguel Ángel Santos Guerra, que definió que la evaluación era para todos y cada uno de los elementos que intervienen en dicho proceso.
evaluaciones y poderlo mejorar. Es evaluado también por los profesores y lo que es la coordinación del equipo técnico de lo que es la coordinación la coordinación pedagógica. También se lleva a cabo lo que es la evaluación de programaciones para obtener información sobre lo que es el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje y poder regular y mejorar lo que es el proceso de enseñanza. Con todo esto, pues la evaluación es muy importante para conocer y mejorar especialmente lo que hace la evaluación, pues es mejorar tanto los conocimientos de los alumnos y pues la importancia que nos decía también el artículo 141 de la ley orgánica. Ella también mencionaba que se evalúa el aprendizaje de los alumnos y también las actividades de los profesores, los centros docentes y lo que es la administración educativa. Así también pues evaluar los centros para comprender y explicar su naturaleza, enriqueciendo para la toma de decisiones. Entonces pues la evaluación es de suma importancia para evaluar los niveles de aprendizaje y los niveles de desenvolvimiento tanto del alumno como del profesor. ¿Y qué nos ayuda a la evaluación? Pues tomar mejores decisiones para un mejor futuro. Buenas tardes, mi nombre es Lucía Méndez Reyes, estudio la licenciatura de Pedagogía en el IEDEP, Campus Ixtacamaxtitlán. La materia correspondiente es Evaluación de Instituciones, las sesiones 4, 2.3, la orientación de la evaluación. Bueno, la autora María José Auncala Vidales nos habla acerca de la evaluación y nos dice que la evaluación en la práctica docente es uno de los procesos educativos más importantes. Para los docentes es necesario la evaluación del proceso de enseñanza como parte de la mejora de la práctica educativa. La evaluación está sesgada porque trata de el proceso de aprendizaje al margen de las estrategias de enseñanza. En los centros escolares nos dice que deben de coexistir procesos de evaluación sobre el aprendizaje del alumnado y la enseñanza del docente, porque ambos son necesariamente complementarios para la mejora educativa. ¿Qué aporta la orientación a la evaluación? Bueno, nos dice que los procesos de evaluación deben de ser capaces de ofrecer una visión global y también que se analice y se valore el funcionamiento y organización de todas. Es necesario priorizar y organizar los procesos de la evaluación. El propósito es no realizar evaluaciones sobre el papel. El propósito es conseguir que los procesos de análisis y su valoración consigan aportar información real. Esto, pues, con el fin de mejorar lo que es la educación. Dentro de esto, también nos habla lo que es las orientaciones sobre la evaluación del proyecto curricular, las orientaciones sobre las evaluaciones de las programaciones, la evaluación interna, la coordinación entre los miembros del departamento, atención a la diversidad, acción tutorial y relación con el exterior. Todo estos puntos, cabe señalar que nos pueden contestar las preguntas: ¿por qué se evalúa? ¿Quiénes los evalúa? ¿Qué evaluar? ¿Cómo evaluarlos? ¿Y cuándo evaluarlos? En este caso, quiere decir que la razón de la evaluación es que nos proporciona la base sobre lo que es posible retroalimentar sobre el proceso y que... Mi nombre es Abigail Badillo Ortega, de la licenciatura en Pedagogía de quinto cuatrimestre. La materia es Evaluación de Instituciones, sesión 3. Bueno, el tema pues es la aplicación de la evaluación. Cuando entramos a una institución educativa, pues
hay, o más bien nos aplican tres evaluaciones. La primera pues es la evaluación inicial, que pues, se realiza al comienzo de lo que es el curso. Esta pues consiste en recoger datos para que pues podamos determinar los objetivos que se pueden y se deben conseguir, y así valorar si los resultados son satisfactorios o insatisfactorios. Ya en materia pues entra la evaluación procesual, que esta consiste en valorar, o más bien recoger información continuamente para ver si se pueden llegar a cumplir los objetivos que se plantearon desde el inicio. Es de gran importancia, ya que pues nos permite tomar decisiones que mejoren pues el proceso sobre la marcha. Y pues finalmente está la evaluación final, que consiste en recoger y valorar los datos del final de curso para pues comprobar que hubo aprendizaje, o que el programa que se llevó a cabo fue satisfactorio o funcionó en este caso, o se cumplieron los objetivos. Hola, mi nombre es Leticia Palestino Rojas. Este audio explicación corresponde a la materia Evaluación de Instituciones Educativas, la sesión número 3. Estas lecturas hablamos sobre lo que es la evaluación educativa, algunos tipos también de lo que es la evaluación, puesto que hoy en día es uno de los temas pues con mayor protagonismo de lo que es en el ámbito educativo, pues tanto papás como estudiantes o educadores pues es de suma importancia, o hemos dado a la tarea a tomar conciencia de la importancia de lo que es evaluar y de lo que es ser evaluado. En este aspecto de lo que es la evaluación, pues se nos hablaba de que hay tres términos que pueden a veces ser confundidos, como es la evaluación, la calificación y la medida. La evaluación pues esta más se basaba en lo que se utiliza igual para la toma de decisiones, pues la evaluación es nombrado como una actividad o un proceso sistemático de lo que es el objetivo, es los hechos educativos, por lo que es el objetivo de valorar, y sobre dicha valoración pues siempre es con la finalidad de tomar decisiones. También nos hablaba de que la evaluación se trata pues se trata sobre lo que son las destrezas de programas educativos, materiales curriculares y didácticos para la práctica docente en los centros escolares y en el sistema educativo, y en su conjunto a la propia evaluación. Se nos mencionaban algunos tipos de evaluación. Esta clasificación atiende a lo que eran diferentes criterios. Un tipo de evaluación era según su finalidad y su función. Este se basaba en lo que era la función formativa, que se utilizaba preferentemente como estrategia de mejora y para ajustar sobre la marcha los procesos educativos y conseguir lo que eran las metas y objetivos previstos. También nos mencionaba que la función sumativa, que era la que solía aplicarse más en lo que eran los productos de procesos terminados. Otro tipo de evaluación era la evaluación según su extensión. Esta se basaba en evaluar de una forma global o de una forma parcial. La global dependía de abarcar todos los componentes o dimensiones de
de los alumnos en un centro educativo o algún programa, y la evaluación parcial dependía del estudio solo por determinados componentes o dimensión de un centro. Otro tipo era según los agentes evaluadores. Esto se basaba en la evaluación interna o una evaluación externa, donde la evaluación interna era la que se llevaba a cabo o promovida por los propios integrantes de un centro o un programa educativo, y la externa era la que se basaba cuando los agentes o integrantes de un centro escolar o un programa evaluaba su funcionamiento. Otro tipo de evaluación era según el momento de aplicación. Era una aplicación inicial, que era en el comienzo del curso de la evaluación procesual, donde era la valoración a través de la continua o el sistema de datos, y ya otra era la evaluación esta era la evaluación procesual, era donde se evaluaban los datos, y la evaluación final, que consistía en valorar todos los datos y finalizar con un periodo de tiempo previsto, donde se localizaban pues todos los aprendizajes de un programa o del curso. Otro tipo era según su criterio de comprensión, a donde pues se valoraba o se comparaba el objeto de evaluación por un patrón o un criterio. Entonces, pues con todos estos tipos de evaluación, pues siempre se dice que la mayor finalidad o el propósito que se tiene pues es para tomar después decisiones correctas y ver o observar los resultados del proceso educativo y poder emitir un tipo de calificación asignada al alumno. Gracias. Muy buenas tardes, profesor. Bueno, la materia correspondiente es evaluación de instituciones, con el 2.2, los procesos de aplicación según el tiempo. Bueno, la evaluación es el medio por el cual valoramos y conocemos una situación educativa, bien en su proceso, bien en un momento determinado, pudiendo conocer la efectividad de la actividad. Entonces, la proyección de la evaluación es mucho más amplia, y esto comprende todo el ámbito educativo. El reto fundamental de la evaluación como proceso para el mejoramiento de la calidad de la educación, la cual fue necesario crear un clima organizacional donde se facilite y se propicie la práctica educativa. Bueno, en los procesos de aplicación según el tiempo, está la evaluación inicial. Esta se realiza al inicio del curso académico. Aquí consiste en recoger los datos de la situación de partida. Después se realiza lo que es la evaluación procesual. Aquí en esta evaluación se recogen los datos de una forma continua y sistemática, en este caso del proceso de aprendizaje del alumno. En este tipo de evaluación es muy importante, ya que se permite la toma de decisiones para la mejora. Y la evaluación final, como su nombre nos lo indica, aquí consiste en la recogida y valoración de uno de los datos para finalizar un periodo. Como nos podemos dar cuenta, bueno, la evaluación resulta un elemento estimulante para la educación. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Buen día, mi nombre es Janet Berenice González Macías. En esta ocasión voy a hablar acerca de los procesos de aplicación según el tiempo, que corresponden a la sesión 3 de la materia de evaluación de instituciones educativas. En la lectura nos decía que, como ya sabemos, la evaluación es el juiciamiento sistemático de la validez o mérito de un objeto. Es darle un valor a los aprendizajes que ya se tienen al final de un ciclo escolar. Las funciones de la evaluación son 4. La primera es la función de diagnóstico, que es la evaluación de un plan o programa de estudios que debe caracterizar el planteamiento, la ejecución y la administración del proyecto educativo. Debe constituirse en síntesis de sus principales acuerdos y desaciertos. La función instructiva debe producir una síntesis de indicadores de la puesta en práctica. La función educativa debe erradicar las insuficiencias que se le
que se le han señalado en su desempeño laboral y la función autoformadora que debe orientar el quehacer académico. Como ya se han visto anteriormente, la evaluación tiene normas básicas, que son 4: ser útil, ser factible, ser ética y ser exacta. Ser útil pues quiere decir que debe facilitar las informaciones acerca de las virtudes, defectos y así como también dar soluciones para llegar a una mejora. Ser factible para emplear procedimientos evaluativos que puedan utilizar sin mucho problema. En fin, ser factible quiere decir que sea fácil. Ser ética al basarse en compromisos que aseguren la necesaria cooperación y protección de los derechos, que no sea corrupta. Ser exacta al describir el objeto en su evolución y contexto, al relevar virtudes y defectos. Existen varios periodos de la evaluación que se han venido describiendo con el paso de los años. El primer periodo es el pre-tayloriano, que es el inicio del movimiento de la acreditación de instituciones y programas educativos. En ese tiempo lo que se hacía eran test, que eran como instrumentos de medición, y pues a esta generación se le llamó de medición. El periodo tayloriano, que pues fue por Ralph Tyler, que presenta una renovación en la visión del currículo y la evaluación, ya que pues nos da nuevas estrategias para transmitir información y evaluar el logro de los objetivos. Esta es la segunda generación y se conoce como descriptiva. El periodo de la inocencia. Las ofertas educacionales se incrementan y pues también se incrementa la práctica de la evaluación, ya que pues el personal docente y educacional es evaluado y pues aquí se miden los resultados. El periodo del realismo, que el evaluador asume el papel de juez. Evaluar es recoger y formalizar la información que puede ayudar. Esta es la tercera generación y se conoce como la generación del juicio. El periodo del profesionalismo, que pues selecciona la investigación y el control. Y por último tenemos el periodo de la autoevaluación, que es orientadora y formadora del proceso. Esta es la cuarta generación y se le conoce como generación constructiva. Por último, en la lectura nos hablaba acerca de las competencias. Nos decía que las competencias de la evaluación se han clasificado de acuerdo a las necesidades de cada institución y autor. Las profesionales, la formación humana y las académicas. Las profesionales están divididas en dos: en labores genéricas y en ocupaciones específicas. La formación humana es de apoyo y las académicas están pues vinculadas con la formación académica. La formación de estudiantes, la interacción, la práctica, la reflexión, la formación y el análisis. Esto nos quiere decir que una de las competencias más importantes es que el estudiante sea capaz de proponer soluciones en su entorno social, que como bien pues la labor de un docente es preparar y ser el guía del alumno para que pueda salir a enfrentarse a los retos que le ponga la vida. Mi nombre es Gisela Márquez García, estudio la licenciatura en Pedagogía en el Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla. El día de hoy vamos a hablar sobre los procesos de aplicación según el tiempo de lo que es la evaluación. Para la clase de evaluación de instituciones correspondiente a la sesión número 3. Ya más centrados en lo que es la evaluación de instituciones, recordemos que nos va a permitir pues recopilar información que nos será útil para poder mejorar como institución y de esta manera la calidad educativa que se ofrece. Hay diferentes evaluaciones y así también tienen diferentes funciones. Hay una evaluación con función diagnóstica que nos va a permitir de cierta forma saber el estado actual de una institución, identificar sus ventajas
o desventajas, y que esto nos va a servir como guía para la toma de decisiones y realizar acciones que nos lleven a la mejora. También existe la evaluación con función instructiva, que se basa en los indicadores de la puesta en práctica del currículum. También lo que es la evaluación con función educativa, donde el docente puede saber su desempeño, o los integrantes de dicha institución pueden saber su desempeño, eliminar insuficiencias y poder mejorar como individuos y mejorar su trabajo. También lo que es una evaluación con función autoformadora, donde los mismos integrantes van a orientar o los mismos docentes van a orientar su práctica para mejorar los resultados. Se va a aprender de lo que son los errores y se va a tener conocimiento, metaconocimiento, es decir, de lo que se puede lograr o lo que no, y qué falta, y de esta manera pues mejorar tanto en la práctica como una institución. Hay 4 condiciones con respecto a la evaluación, es decir, 4 cosas que la evaluación o condiciones que la evaluación debe tener. Una, debe ser útil, es decir, que nos sirva como tal o que nos sirva para la mejora. Si no es útil, pues no se va a mejorar como institución. Debe ser factible, es decir, que no sea compleja, donde se pueda realizar sin la mayor dificultad. También debe ser ética, donde todos los integrantes cumplan con su labor de una manera profesional, que cooperen y eviten violentar los derechos de los demás. Y también debe ser exacta, es decir, describir el objetivo que queremos. Si no es así, pues entonces una evaluación no nos va a servir. Ahora entrando en lo que es la evaluación y los diferentes enfoques que se tenían, podemos decir que son 4 periodos en donde la evaluación ha ido evolucionando. Al principio, en el periodo que es de medición, a principios o aproximadamente en los años 2000 antes de Cristo, la evaluación se centraba en la atención de la calidad de la educación en el rendimiento de los estudiantes. Posteriormente, en la etapa descriptiva, el periodo tayloriano, la evaluación determina en qué medida han sido alcanzados los objetivos, donde se realizan comparaciones entre los resultados y los objetivos que se propusieron. El periodo de la inocencia es donde la evaluación se enfoca en la medición solo de los resultados. La otra etapa o el otro periodo es el periodo del juicio o del realismo, porque la evaluación se ve como un proceso consistente en recoger y formalizar información que pueda ayudar a quienes elaboran lo que es los currículum. Al último está lo que es el periodo constructivista. Es un periodo de profesionalismo, donde la evaluación empieza a tomar auge como una profesión, y relaciona la evaluación con la investigación y el control. Aquí se busca más una autoevaluación que nos ayude al crecimiento cognitivo y el desarrollo personal, para tener una mejor
forma o una mejor práctica educativa. Como hay diferentes evaluaciones con diferentes funciones, también existen diferentes modelos de evaluación que se agrupan en diferentes categorías. La primera es pseudoevaluación, que son evaluaciones políticamente orientadas, intentan conducir a unas determinadas conclusiones, donde unos buscan obtener o mantener o incrementar una esfera de poder o dinero. Otras van a estar relacionados con las relaciones públicas para ayudar al cliente a crear una imagen positiva del objeto que se va a evaluar. La siguiente categoría es cuasi evaluación, donde se responden ciertas cuestiones en lugar de determinar el valor de algo. Dentro de esta categoría se encuentran los estudios basados en los objetivos, donde se busca determinar si los objetivos se van o se han cumplido. Dentro de esta categoría también se encuentra lo que es los estudios basados en experimentación, donde se busca determinar o demostrar vínculos causales entre ciertas variables. También la otra categoría es la evaluación verdadera, donde se enjuicia o perfecciona el valor o mérito de un objeto. Dentro de esta categoría se encuentran los estudios para la toma de decisiones, donde se busca proporcionar conocimientos y bases que sean valorativas para tomar y justificar decisiones. También dentro de esta categoría se encuentran los estudios centrados en el cliente, donde se tiende a valorar y perfeccionar sus condiciones de lo que se está ofreciendo. El propósito es proporcionar un servicio dirigido a personas específicas. Y otro de los estudios que se llevan a cabo en esta categoría son los estudios políticos, que sirven para identificar y valorar los méritos de diversas políticas, y su método tiene como intención propiciar evidencias sólidas a quienes toman decisiones. También están los estudios basados en el consumidor, donde se busca proteger a los consumidores, ya que se les da criterio para poder elegir y adquirir bienes o servicios que se les está ofreciendo. En este caso, la educación que se está ofreciendo. También la siguiente categoría es el método holístico de la evaluación, en donde se incluye lo que es la evaluación orientada hacia el perfeccionamiento. Este método proporciona información útil para tomar decisiones. La evaluación del contexto desde un estado global, que examina las metas y prioridades existentes que están en consonancia con las necesidades que debe satisfacer el objeto. También dentro de esta categoría se encuentra la evaluación de entrada, que ayuda a percibir un programa para efectuar los cambios necesarios y ayuda a identificar y valorar los métodos aplicables. También la evaluación de proceso, que consiste en la comprobación permanente de la realización del plan o proyecto. Proporciona información continua acerca de la ejecución del programa y de la guía para modificar o explicar el plan. También la evaluación del producto, donde se valoran los logros, se interpreta y juzgan lo que se alcanza o la satisfacción de necesidades del programa. Es decir, que se obtiene una visión profunda de los efectos. También la evaluación constructivista,
que pues es como una autoevaluación, como ya lo había mencionado anteriormente, que nos va a permitir saber en qué estamos mal, qué podemos mejorar y pues se aprende de los errores. Y por último, lo que es la evaluación por competencias, que logra el desarrollo de las capacidades como las habilidades y destrezas, permite al profesional enfrentar los retos que impone la nueva realidad. Como pudimos ver, hay diferentes modelos de evaluación y todas nos van a ayudar a un objetivo en común o tienen una razón de ser. Entonces, la evaluación, si no nos ayuda a tomar decisiones para ayudar a la mejora, entonces no nos sirve esta evaluación, por lo que debemos de considerar los aspectos anteriores y de esta manera poder alcanzar los objetivos, que es ofrecer una calidad educativa y que los alumnos verdaderamente puedan aprender. Buenas tardes, mi nombre es Laura Bonilla Cabrera. El tema de hoy son los procesos de aprendizaje según el tiempo de la materia de evaluación de instituciones educativas de la sesión 3. Bueno, en esta lectura a lo que yo entiendo es que con los procesos de aprendizaje no solo es aprender, sino adquirir información, desarrollar habilidades, seleccionarla, organizarla e interpretarla, pues hasta que seamos capaces de aplicar con éxito a que no aprendamos solamente, sino que que aprendamos, no que memoricemos sin entender. Menciona que la antigua forma de enseñar era pues esa un poco aburrida. En esta nueva pues se basa en que los niños o los chicos aprendan solos. Los aprendizajes pues son el resultado de procesos cognitivos individuales mediante los cuales se asimilan información. Esto es acerca de lo que son la materia de evaluación de instituciones educativas.